Muy bien, hemos estado hablando acerca de la importancia que es la palabra de Dios para nosotros. Bueno, estuvimos estudiando el libro de Filipenses el mes pasado, pero hoy estamos o vamos a hablar de algo muy importante. Primero quiero decir o recordar más bien que la palabra de Dios, la Biblia, es el manual que necesitamos para vivir, pero también es el mapa que nos va a dirigir a donde se encuentra nuestro Creador. Decíamos la semana pasada que hemos nacido en un lugar malo y crecemos con esa maldad, además de que ya la traemos adentro y necesitamos entonces el manual, necesitamos el mapa para saber de qué es de lo que se trata la vida con el Señor. Entonces, la Biblia es tan extensa, abarca tantas cosas, y si no todas, más bien en nuestra vida, en el mundo. La palabra de Dios es tan poderosa que nos cambia, nos transforma, nos liberta. La palabra de Dios es tan necesaria, necesitamos tanto la palabra de Dios en nuestra vida, en cada época de nuestra vida, en cada época en la sociedad. Y la palabra de Dios es tan todo esto que casi es increíble que un libro pueda hacer tantas cosas. Como la palabra de Dios puede redimirnos, liberarnos, cambiarnos. Hoy en día, la Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo y con más impresiones también. Y de hecho es así como se calcula el éxito de un libro. ¿Cuántas impresiones o copias tiene? Y la Biblia sigue estando en primer lugar. ¿Sabía usted que la imprenta se inventó para imprimir la Biblia? Entonces la Biblia fue el primer libro que se imprimió. Así que eso es una bendición para nosotros los hijos de Dios, porque quiere decir que la palabra de Dios estuvo en ese acontecimiento tan importante en la historia. Entonces es una bendición. Muy bien, hoy vamos a aprender una de las disciplinas más importantes, una de las disciplinas espirituales más importantes que podemos practicar, que necesitamos en la vida. Y esa es la meditación de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante meditar en la palabra de Dios? Y para contestar esta pregunta vamos a leer el Salmo 1, del versículo 1 al versículo 3. Salmo 1, 1 al 3. Yo voy a estar leyendo de Nueva Versión Internacional. Y dice así el Salmo 1, dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Y esta es la parte favorita mía: todo cuanto hace prospera. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, cuando nos alejamos de la verdad, cuando no estamos meditando en la palabra de Dios, entonces hacemos cosas malas. El Salmo nos da una lista de esas cosas malas y vamos a repasarlas rápidamente. Lo primero que sucede cuando nos alejamos de la verdad, cuando nos alejamos de la palabra de Dios, es que seguimos el consejo de los malvados. Y podemos ampliar el término: seguimos el consejo de los malvados, inclusive hasta los programas de televisión, la música que escuchamos, las películas que hemos visto, además de consejos de personas que están a nuestro alrededor, que quizás no tienen el temor de Dios y entonces
seguimos ese consejo. Lo primero que sucede en nuestra vida cuando nos alejamos de la palabra de Dios es empezar a tomar decisiones equivocadas. Es empezar a decir, bueno, simplemente cualquier cosa que sea contrario a la palabra de Dios. Otra de las cosas malas que nos suceden es que, dice, se detiene en la senda del pecador. Y eso no quiere decir que hay un camino, ¿verdad?, físico del pecador y nos paramos en el camino del pecador y vemos a todo el mundo pecar. Lo que quiere decir aquí es que nos convertimos en ese pecador. Nos hacemos ese pecador. Ahora, sin confundir la realidad de que somos pecadores. Claro que sí, somos pecadores. Pero este tipo de pecador es el que deliberadamente peca. El que sabe que está haciendo mal y no le importa y sigue haciendo lo que sabe que no tiene que hacer. Entonces dice que se detiene, voy a decirlo de esta forma, se pasa a vivir al estilo de vida de pecador y se mantiene en ese camino. Entonces, esto es lo que sucede cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Y otra cosa mala, dice, cultiva amistad con los blasfemos. Se hace amigo de aquellos que sus palabras constantemente son cosas malas. Y quizás podamos pensar en alguien que conocemos que describe a esta persona, ¿verdad?, que siempre está diciendo cosas malas, siempre está tratando de que los demás pequen, y etcétera, etcétera. Dice, cultiva amistad con los blasfemos. En otra versión dice, los que maldicen a Dios. Ahora, no necesariamente es gente que está constantemente echándole maldiciones a Dios, sino son personas que sus palabras no edifican y que más bien siempre están echando abajo. Y eso es lo que se trata. Y por supuesto que hay personas que maldicen a Dios. Entonces, nos dice que es dichoso aquel que medita en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas cosas buenas que vienen por meditar en la palabra de Dios? ¿Cuáles son esos beneficios? Y el Salmo también nos da una lista. Primero dice que es como árbol plantado a la orilla de un río. Yo creo, la verdad es que yo no sé mucho acerca de árboles, pero tiene lógica pensar que un árbol que está plantado cerca de un río es más frondoso y más bonito que el que no, ¿verdad? Tal vez ese nada más depende de la lluvia que le cae cuando llueve, pero el que está junto al río, sus raíces constantemente están siendo irrigadas por la frescura del río que viene, que está sembrado, ¿verdad?, a la par. Ahora, también pensando en que está un árbol plantado a la orilla del río, podemos pensar que, de una forma, voy a decirlo para entenderlo mejor, sus raíces son más fuertes. Y lo que quiero decir con esto es que sus raíces lo que están haciendo es amarrando mejor la tierra en donde está sembrado. Porque en la orilla del río donde no hay árboles sembrados, el río empieza a lavar y se empieza a comer toda esa tierra. Y empieza a comer y se hace más grande. Entonces, un árbol plantado a la orilla de un río amarra la tierra y eso hace que el agua que pase no se lleve la tierra. Entonces, si lo aplicamos a nosotros, podemos decir que el árbol plantado, nosotros a la orilla de un río, a la vez de que estamos siendo constantemente nutridos por el agua, también en donde estamos parados está sólido, pero también estamos sosteniendo lo que está a nuestro alrededor. Y eso es una persona que medita en la palabra de Dios, una persona que está cerca de la palabra de Dios, donde todo lo que lo rodea lo sostiene por la fuerza y la vida que tiene por estar plantado a la orilla de un río. Dice también que da fruto a tiempo. ¿Cuántos tienen un árbol en su casa que a veces le da la gana no dar fruto? ¿Verdad? Y qué colerón con los árboles que no dan fruto, ¿verdad? Y uno dice, quizás hasta uno lo sembró y dice, voy a sembrar este palo de limón para que me dé limones, porque me gusta el fresco de limón, y limón para la ensalada, y limón para el sobaco, yo no sé. Y entonces
no da fruto, no da fruto, ¿verdad? Y bueno, confirmé en el culto anterior que de verdad si uno le da fajazos al árbol y le habla, el árbol reacciona y empieza a dar fruto. Pero ese no es el tema. Otro día podemos hablar de eso con los padres y castigar a los hijos y demás. Pero da fruto a tiempo. Y qué bendición es tener un árbol que da fruto. Qué bendición es tener un árbol que por lo menos que dé fruto cuando es el tiempo. Y uno dice, ya es época de limones y vamos y apiamos los limones y usted se los echa como desodorante. También dice que bueno, en la otra versión dice que las hojas no caen, en esta versión dice que las hojas no se marchitan. Qué feo es un árbol seco, sin hojas. Cuando uno ve un árbol así, sin hojas, uno definitivamente dice, se secó. Entonces, comparado con nosotros, cuando estamos lejos de Dios, nuestras hojas pueden empezar a caer. ¿Y cuál es la reacción? Y no es que vivamos por las demás personas, pero ¿cuál es la reacción de los que están cerca nuestro? Está seco. Se secó porque tampoco da fruto. Pero el que está cerca dice que sus hojas no caen, sus hojas no se marchitan, siempre está frondoso. Y los que están cerca de uno dice, qué bendición. Inclusive las hojas es lo que da la sombra. No son las ramas, son las hojas las que dan la sombra. Entonces, este es un buen palo aquí a arrimarse, ¿verdad? Como buen tico, hay un buen palo aquí a arrimarse. Y la mejor parte dice, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. ¿Cuántos queremos que cualquier cosa que hagamos sea prosperado? Nuestro trabajo, nuestras relaciones, inclusive nuestra relación con Dios, que sea algo próspero. Entonces, seríamos muy insensatos si no aplicamos la disciplina de la meditación de la palabra en nuestra vida. Aquí el Salmo 1 nos da un buen ejemplo de lo malo que sucede y lo bueno que sucede cuando meditamos en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué produce en nosotros meditar en su palabra? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando escuchan la frase, la palabra de Dios, inmediatamente se imaginan el libro? La Santa Biblia, versión Reina Valera 1960. Algunos hasta pudieron imprimirle su nombre, era Carlos Mario Arias. Y pasta suave, pasta dura, letra grande, letra pequeña, de bolsillo, de sacerdote, ¿verdad? Es como así. Pensamos que la palabra de Dios es solamente el libro físico. Pero si lo ponemos unos segundos más a meditar en la frase, la palabra de Dios, hasta pudiéramos decir la voz de Dios. La voz de Dios. Y esto, hermanos, cuando meditamos en su palabra, o escuchamos su palabra y estamos leyéndola, es como que si estuviéramos escuchando el consejo de Dios constantemente en nosotros. ¿Cuántos quisiéramos escuchar la voz de Dios todo el día hablándonos? Y bueno, ahí está escrito. Bueno, no tengo mi teléfono, pero en el teléfono sí está audible la voz de Dios. Tal vez con la voz de alguien más, pero sí está audible. Y podemos escucharla. Ahora, sabemos que un pensamiento, después de que uno le da mucha vuelta, se convierte en una acción. Entonces, si nuestra mente se empieza a llenar de la voz de Dios, entonces quiere decir que las palabras de Dios se empiezan a convertir en nuestros pensamientos. Y esos pensamientos luego se hacen acciones bíblicas, acciones de Dios. Y esta es la idea, por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Y entonces nuestra vida cambia, por eso es importante leer la Biblia. Ahora,
igualmente esto sucede en lo negativo. Si constantemente estamos pensando en cosas malas, estamos escuchando todas las malas noticias con las que nos bombardean diariamente los noticieros en nuestro país, o escuchamos a la vieja de patio, ¿verdad? La vieja chismosa del barrio constantemente contándonos los chismes, perdón, del barrio y que, ¿verdad? Y hasta puso una cámara de vigilancia afuera para ver lo que estaba pasando. Entonces, todas esas cosas empiezan a llenarnos. Esto es lo que vamos a empezar a meditar y esas van a ser nuestras acciones. Ahora, quiero dar un ejemplo justamente de lo malo, de los pensamientos malos y cómo puede afectarnos. Por ejemplo, las canciones. Hay música o canciones que escuchamos que del todo no edifican. Y entonces, otra vez, ¿verdad? Eso se hace acción, se hacen pensamientos y se hace algo malo. Y escogí la música porque, hermanos, es muy importante porque la música nos mueve el alma. También a veces el esqueleto, pero principalmente nos mueve el alma. Definitivamente cuando la música mueve el alma, empieza a alborotar nuestros pensamientos. Y después de un tiempo, esa letra de esas canciones que no edifican, son pensamientos y se hace nuestro estilo de vida. Entonces, en el primer servicio el Señor me acordaba de algo que yo me di cuenta después de que maduré un poco, pero cuando yo estaba adolescente, yo empecé a escuchar música secular, o no empecé a escuchar, fui más intencional, ¿verdad?, en la música secular, pero unos años después, yo caí en pecado, y unos años después, cuando me restauré, yo volví a ver atrás en el hueco en el que había caído. Y cuando estaba yo meditando en el pecado que había caído, inmediatamente me acordé de la letra de las canciones que yo escuchaba. Y justamente esas letras fueron el pecado en el que yo caí. Entonces, definitivamente, música que no nos edifica, que no nos habla cosas buenas, eventualmente va a llegar a ser nuestro estilo de vida. Y es por eso que necesitamos, definitivamente meditar en la palabra de Dios, pero también definitivamente escuchar música que nos edifique. Muy bien, ¿quién está listo entonces para aprender a meditar en la palabra de Dios? Meditar en la palabra de Dios no es cruzar las piernas como indio, ponernos los dedos así y decir, la palabra de Dios, la voz de Dios, ¿verdad? No. Y voy a darles un ejemplo de cómo es meditar en la palabra de Dios. Y vamos a tomar como ejemplo el Salmo 23. ¿Cuántos les gusta el Salmo 23? Ya haya sido porque se lo aprendieron en catequesis, ¿verdad? O en la escuela bíblica, ¿verdad? O en la misa, ¿verdad? Siempre lo repiten, yo no sé por qué, pero ahí están repitiéndolo. Pero es la palabra de Dios y nos edifica, es la palabra de Dios. Y el Salmo 23 es el Salmo 23. No existe ningún otro Salmo 23, solamente el Salmo 23. Entonces, meditar en la palabra de Dios, y voy a explicarlo y después vamos a ver el ejemplo. Vamos a agarrar versículo por versículo, o podemos agarrar un versículo y meditar cada palabra del versículo. Y así vamos poco a poco, ¿verdad? Entonces, Salmo 23. Voy a leer cada versículo y cada versículo vamos a irlo desglosando si es que es la mejor palabra. Ok, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová. Yo quise agarrar primero la palabra Jehová antes que todo el resto del versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová.
¿Quién es Jehová? Jehová, bueno, podemos decir que es Dios, es nuestro Padre. Jehová podemos categorizarlo también que es nuestro Creador. Entonces, Dios, mi Padre, mi Creador, es mi pastor y nada me faltará. Vamos a seguir ahí con el mismo pasaje. Dice Jehová, bueno, dice, es mi pastor. ¿Quién es un pastor? ¿Cómo hace un pastor? ¿Cómo se comporta un pastor? Bueno, es mi pastor, me cuida, me protege, me nutre, me guía, se desvela por mí. Entonces podemos leer: Dios, mi Padre, mi Creador, el que me cuida, el que me protege, el que me nutre, el que me guía, el que se desvela por mí. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Y realmente no hay mucho que decir con nada me faltará. O sea, simplemente todo lo voy a tener. Todo lo que necesito lo voy a tener. Versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, en lugares de delicados pastos. Y mientras yo meditaba, yo decía, bueno, no en un montazal nos va a llevar el Señor. Yo sé que las montañas, el zacate no es como muy bonito tampoco, pero el Señor, el que me cuida, el que me guía, el que se desvela por mí, no me va a llevar donde está el monte con espinas. No me va a llevar al monte en el que está tal vez descabrajado el suelo y nos vamos a hundir. No, dice que en lugares de delicados pastos es donde nos podemos sentar o inclusive acostar y sentirnos cómodos. Es ahí donde mi Creador, mi Padre, el que me cuida, el que me guía, me va a llevar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuántos les encanta el sonido del agua tranquila corriendo? Porque junto a aguas de reposo, aguas tranquilas, donde es un río calmado, aguas donde podemos tomar agua. Si hubiera un río muy violento, la verdad es que costaría tomar agua ahí, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en algún río y está muy violenta, ¿verdad? La corriente, y usted dice, aquí es perfecto para tomar agua. Quizás es hasta tan brusco el agua cayendo o pasando, perdón, que ni siquiera se le queda a uno el agua en las manos. Uno no puede tomar. Pero cuando el agua está tranquila y está pasiva y apenas está pasando, uno puede tomar agua y ahí se le queda a uno en las manos. Y tomar agua. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es agua donde no me va a poner en peligro, donde puedo refrescarme. Y definitivamente es el mejor lugar para acampar, para tener las ovejas. Y si fuéramos de camping, es el mejor lugar porque ahí está el río a la par, esperando que no lluevan las montañas y venga una cabeza de agua. Pero el Señor es mi pastor y nos va a guardar. Versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma donde están mis pensamientos y mis sentimientos, donde está ocurriendo toda aquella tormenta de los problemas que tengo, donde están todos aquellos sentimientos, ¿verdad? Donde yo no sé qué hacer, no sé qué pensar, donde quizás estuve escuchando música secular y estuvo moviéndome ahí los pensamientos ¿verdad? Y entonces ahí, justamente ahí dice que Él va a traer paz. Él va a traer paz. Me guiará por sendas de justicia. Definitivamente son caminos seguros. Caminos donde nos van a acusar, donde no nos van a acusar. Donde quizás el pastor, el que nos guía, el que nos cuida, porque es un camino donde
no es la jungla o un bosque, sino que son praderas donde el pastor puede ver de lejos si se acerca una amenaza. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto quiere decir, hermanos, que van a haber situaciones difíciles, van a haber problemas, van a haber situaciones y que definitivamente se va a poner oscuro, porque dice que vamos a andar en valle de sombra o de muerte, pero a la vez dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová, mi creador, mi Dios, mi pastor, el que me cuida, el que me guía, va a estar conmigo y no voy a tener temor. Y podemos pensar quizás como cuando allá, yo no sé si se acuerdan ustedes, cuando David mata al león con sus propias manos, o al oso, ¿verdad? Porque venía a comerse sus ovejas. Bueno, más grande todavía que David es quien nos cuida. Versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí. ¿Cuántos piensan aderezas como aderezo, verdad? Ranch, ¿verdad? Aceite balsámico. Y no es que Dios nos va a hacer una ensalada, y qué rico una ensalada, ¿verdad? A los que les gusta la ensalada. Aderezas es que el Señor nos prepara una mesa, y también quiere decir adornada. Una mesa preparada, adornada. Y yo siempre me he imaginado una mesa bien bonita, una mesa con la mejor mantelería, con la mejor cristalería, tipo como la boda de Pablo y Cromo ahora en diciembre, con sus buenas velas, ¿verdad? Sus buenos adornos. No como los que hacen hoy en día. Ustedes han visto los centros de mesa que hacen hoy, que son gigantescos y sumamente feos, o sea, ni siquiera son bonitos, son feos. Y entonces uno está así como queriendo ver quién se sentó al otro lado de la mesa, pero no, en el reino de Dios no hay centros de mesa feos, solo bonitos. Y esa es la mesa que el Señor adereza delante de nuestro, porque dice que también en presencia de mis angustiadores, justamente cuando los que nos acusan, los que nos causan dolor y temor, el Señor nos prepara eso diciendo, yo, el buen pastor, el que cuido, el que los guío, el creador, le preparo esto a los que están conmigo. A la vez yo creo que pudiéramos también decir, bueno, los que me acusan, si ustedes se vienen de este lado con Dios, pueden sentarse aquí también a esta hermosa mesa. También dice, unges mi cabeza con aceite. Y esta parte es muy importante porque en el tiempo antiguo, cuando se escogía un rey, el profeta venía y ungía a aquella persona con aceite, diciendo o demostrando que Dios había escogido esa persona para un puesto importante. Y entonces aquí el Señor dice que unge nuestra cabeza con aceite. Y entonces podemos decir, bueno, Dios nos está separando, nos está tomando para algo importante. No es nada más que nos cuida y que estemos bien, sino que también hay algo que hacer, hay un puesto que tenemos que tomar. Además de que el aceite también se usa para limpiar, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes cuando estaban bebés, su mamá le echó aceite Menem en la cabeza porque tenía frijolillo. Y entonces tal vez algunos todavía, ¿verdad? Tienen que echarse un poco de aceite, pero porque el aceite lava también. Entonces el Señor nos lava y nos purifica. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
definitivamente la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios es lo que nos va a seguir, es lo que nos lo va a acompañar siempre. Y bueno, por una eternidad, desde ya. No tenemos que esperar a que se nos pare el corazón para habitar en la casa de Jehová. Desde ya habitamos en su presencia, desde ya habitamos en su casa, en su lugar. Entonces, hermanos, de esta forma es que meditamos en la palabra de Dios. Usted puede tomar los pasajes que usted lee en la Biblia y no tiene que escribir el pasaje, pero así por lo menos ponga el versículo 1 y escribe lo que Dios le habla de cada una de las palabras que dice el versículo, así como lo hemos hecho ahorita. Y yo le garantizo, hermano, que porque usted leyó el pasaje y porque también lo escribió de alguna forma, lo que Dios le estaba hablando, lo que usted meditaba, que cada palabra quería decir, usted va a estar pensando en eso el resto del día. Usted va a estar pensando en la palabra de Dios. Usted va a estar meditando en su palabra. Y eso es lo que va a hacer que su vida cambie. Eso va a hacer que sea lo que suceda, lo que leímos en Salmo 1. Esa va a ser entonces su vida. Vamos a entender mejor. El Señor nos va a hablar y nos va a ministrar. Y es ahí, hermanos, donde como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo lo más profundo y hasta la médula de los huesos. Es justamente ahí donde se cumple su palabra y es ahí donde nuestra mente va a cambiar y es ahí donde nuestra vida va a ser diferente. Este es el libro original con los conceptos originales que nos va a llevar a vivir la vida original. Es la palabra de Dios, la voz de Dios. Señor, esta mañana damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque en este libro tan poderoso podemos leer tus pensamientos, lo que tú has dicho, tus palabras. Señor, ayúdanos a tomar la disciplina de meditar en tu palabra, donde podemos, Señor, todo el día, mientras estamos pensando, meditando en tu palabra, escuchar tu voz, que traiga un cambio de mente y así, Señor, un cambio de vida al plan original, regresar a donde tú estás, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, y cada vez, Señor, que leamos tu palabra, ayúdanos a meditar, Señor, a sacar el rato. Tal vez esto dure un poco, Señor, en hacer, pero si queremos un cambio de vida, si queremos algo mejor en nosotros, es necesario, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y esta mañana, Dios, te damos gracias, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga.